Bueno, vamos a empezar entonces la clase de patología de hoy, que es corazón de deportista. Es un tema que personalmente me apasiona y está muy relacionado con la miocardiopatía y el estudio de la miocardiopatía, que es mi tema de interés, digamos. Entonces lo que vamos a ver hoy es hacer una introducción. ¿Qué significan las adaptaciones cardiovasculares al deporte, los diagnósticos diferenciales, la evaluación de riesgo en la etapa en los deportistas, algunos ejemplos clínicos, decisiones difíciles que hay que tomar en cardiología deportiva y finalmente las conclusiones? Pero cuando estudiamos el tema cardiología deportiva, lo primero que les quería hacer notar es que ojo al estudiar en inglés porque el vocabulario puede ser un poquito confuso. Nosotros le decimos deportistas y en inglés se dice atleta. Nosotros decimos atleta, que es el deportista que hace atletismo, y en inglés se dice athlete también. El ejercicio de resistencia aeróbico es endurance sport. El entrenamiento de fuerza es resistance training. Nosotros, o sea que resistance es de fuerza y nosotros resistencia es el entrenamiento aeróbico de largo aliento, ¿verdad? Así que bueno, tener presente estas diferencias en el lenguaje. ¿Qué es el corazón de deportista? El corazón de deportista es la adaptación fisiológica al entrenamiento y depende de la sobrecarga crónica a la pre y la poscarga según el tipo de entrenamiento. Pero les llamo la atención que esta sobrecarga crónica es intermitente, o sea, que no es lo mismo como pasa con otras situaciones patológicas en las cuales nosotros tenemos sobrecarga de volumen o de presión que son permanentes. Por ejemplo, en la estenosis aórtica o en la insuficiencia aórtica. En este caso, el corazón del deportista está expuesto a estas sobrecargas mientras está entrenando, ¿verdad? Entonces es una sobrecarga crónica pero intermitente y define la existencia de un remodelado cardíaco, ya sea por dilatación, hipertrofia, aumento de la masa, que puede ser excéntrica o concéntrica, y además tiene modificaciones funcionales y eléctricas. Antes se pensaba que una manera de diagnosticar el corazón de deportista era evaluar la reversibilidad de los cambios ocurridos si el deportista dejaba de entrenar. Entonces, esta hipertrofia es porque tiene una miocardiopatía hipertrófica o es porque es un corazón de deportista. Bueno, lo dejamos 2 meses sin entrenar y lo reevaluamos. Y la realidad es que no siempre hay reversibilidad, muchas veces sí, y puede ser total, pero también puede ser una reversibilidad parcial. Los hallazgos anatómicos y funcionales que encontremos en el corazón de deportista va a depender del deporte, del tipo de entrenamiento, sobre todo no por el deporte, sino por el tipo de entrenamiento que requiera hacer, de la edad del deportista, del sexo, de la raza y de la carga genética. Y este último punto lo agregué yo y de nuevo. En definitiva, el corazón del deportista lo que está expresando es una forma anatómica y funcional de eficiencia energética, en el cual el corazón, fuera de la situación de entrenamiento o de exigencia durante la práctica del deporte, está usando al mínimo sus recursos energéticos. Entonces vamos a ver que es un corazón que se contrae poco, que tiene una frecuencia cardíaca baja, está como letárgico, digamos, pero tiene una capacidad al ser expuesto al estrés del entrenamiento de aumentar sin problema sus requerimientos energéticos y responder a la sobrecarga que está siendo impuesta. ¿Cuál es la importancia del tema? Y bueno,
Entonces, distinguir lo que es corazón de deportista a lo que es una situación patológica, o sea, la presencia de una cardiopatía. También importante distinguir en el corazón de deportista algunos cambios que puedan ser dependientes de la edad. Y por último, la necesidad de consejo deportivo, ya sea que pueda o no, que es eso, o aconsejar o no la realización del deporte, o que requiera algún tratamiento específico más allá específico para la presencia de una cardiopatía. Y la adaptación cardiovascular al deporte va a depender, como dijimos, del deporte. Y entonces encontramos según distinto deporte, distinto tipo de remodelado. Los entrenamientos de resistencia característicamente tienen un aumento de la precarga. Entonces lo que vemos es dilatación de cavidades y aumento de la masa a expensas de la dilatación de cavidades, hipertrofia excéntrica. Los entrenamientos de fuerza tienen sobre todo aumento de la poscarga, y eso se traduce en un corazón con paredes más gruesas, con hipertrofia concéntrica. Y después, en realidad, la enorme mayoría de los deportes son de tipo mixtos, con aumento de la precarga y la poscarga, y lo que tenemos son hipertrofias mixtas, digamos, con dilatación de cavidades y aumento del grosor parietal, del cual, por ejemplo, el ciclismo es una de las formas de deporte con un componente de fuerza y de resistencia importante. Pero también desde ya saber que el remodelado cardíaco no va a depender solamente del tipo de deporte, sino también de la raza, del sexo, de la edad y de muchas cosas que la genética que quizás no las tengamos evidentes en el momento de la consulta y que van a definir distinto remodelado cardíaco o ausencia de remodelado cardíaco. Sabemos que los deportistas de raza negra tienen mucho más tendencia a aumentar el grosor parietal, y en el electrocardiograma lo que van a expresar es esa hipertrofia. Vamos a encontrar voltajes más altos, tienen mucha más prevalencia de repolarización precoz, y es habitual la existencia de T negativas en estos deportistas. En los deportistas caucásicos tienden más a la dilatación que al aumento del grosor parietal. Los hombres en general tienden a aumentar el grosor parietal y también a dilatarse, o sea que los hombres remodelan más que las mujeres en general. Es mucho más probable encontrar un corazón de deportista en un deportista varón que en una deportista mujer. Y en contrapartida, las deportistas mujeres, si bien tienen menos remodelado, tienen una mejor adaptación diastólica, o sea, tienen una adaptación funcional superior. Los jóvenes, en términos generales, remodelan más que los adultos, y además lo hacen mucho más rápido. O sea que una vez que inician un entrenamiento es visible, digamos, los cambios en relación a un deportista adulto. Y hemos empezado a estudiar la genética y sabemos que la existencia de algunos polimorfismos relacionados con el sistema renina-angiotensina-aldosterona se asocian a mayor remodelado. Entonces, cuando hablamos de corazón de deportista, este es un caso de un ciclista joven que se hace una resonancia, se impone un tratamiento, un entrenamiento, perdón, y su remodelado va a depender de su edad, del sexo, de su genética. Y va a terminar definiendo la presencia de un corazón de deportista. El deporte, sabemos, y el corazón de deportista se asocia a algunas cosas que son positivas, digamos, como prolonga la vida, tienen menos incidencia de insuficiencia cardíaca, los deportistas en general, y menos eventos coronarios. Por otra parte, el deporte intenso está asociado a aspectos negativos, como la mayor incidencia de fibrilación auricular, y también tienen más riesgo de enfermedad del nodo sinusal.
Y lo más importante es, yo tenía quería marcarles, bueno, acá lo que no sabemos de qué significa el corazón de deportista, sobre todo en torno a dos cosas: al riesgo de arritmias ventriculares y muerte súbita, y al aumento de la calcificación coronaria que sabemos que existe. Hablemos entonces de hipertrofia en deportistas. Este es un trabajo del 2008 que es muy interesante porque en este trabajo se estudiaron 3.500 deportistas de élite y se les hizo un ecocardiograma y se evaluó el grosor parietal según el ecocardiograma. ¿Y qué encontraron? Bueno, que hay una prevalencia interesante de grosores parietales aumentados. Lo normal es hasta 9, ¿verdad? Del septo interventricular, y un porcentaje importante de deportistas presentaban grosor aumentado. Sin embargo, engrosamientos máximos más de 13 milímetros eran relativamente infrecuentes. Se encontró 1,5% de este grupo que presentaban 13 milímetros o más de septo interventricular. Según este estudio, encontraron que la prevalencia de miocardiopatía hipertrófica en términos generales era más baja en la población de deportistas comparada con la población general. El examen físico y el electrocardiograma resultaba muy útil para el screening, para definir los casos en los cuales se podría plantear que tuvieran una miocardiopatía hipertrófica asociada. Entonces, en ese momento, los autores aconsejaban la realización de ecocardiograma limitado a los deportistas de élite que estuvieran sintomáticos, obviamente, que les encontrara un soplo en el examen físico o que tuvieran una historia familiar de muerte súbita o de miocardiopatía hipertrófica. Y los hallazgos electrocardiográficos negativos, patológicos que encontraron, digamos, no relacionados al corazón de deportista, sino a la presencia de miocardiopatía hipertrófica, eran las ondas T negativas profundas, las ondas Q, el bloqueo completo de rama izquierda y la desviación del eje a extrema izquierda. ¿Sí? Entonces, según este trabajo, en realidad, con el examen físico y el electrocardiograma, menos del 1% de los deportistas irían a un ecocardiograma en un screening de valoración deportiva. A veces me hace caso a un botón y otras veces a otro. Bueno, y este otro trabajo del 2017, también muy interesante, estudió a 94 niños con una edad media de 10 años, eran varones nadadores, que los compararon con un grupo control de varones de la misma edad que no deportistas, ¿verdad? Y los valoraron con ecocardiograma antes de iniciar la temporada de entrenamiento, en la pretemporada, y los volvieron a comparar 5 meses después. ¿Y qué encontraron? Los amarillos son los controles y en verde son los deportistas. Encontraron que esto es, acá evalúan diámetros y acá están evaluando área, ¿verdad? En la de la derecha. Que a los 5 meses, en realidad toda la población de varones de 10 años, a 5 meses después tenían diámetros y áreas más grandes que 5 meses antes, y que este cambio era más importante en los deportistas, ¿verdad? Entonces, a partir de este trabajo, también reconocemos una verdad, que es que los varones jóvenes, el hallazgo de dilatación del ventrículo derecho, esto es de ventrículo derecho, no me acuerdo si les había dicho, es habitual y no lo tenemos que encontrar
como patológico y variaciones en poco tiempo en un mismo sujeto, sobre todo si son deportistas, tampoco lo deberíamos considerar patológico. Acá llegamos a un punto en el cual ustedes tuvieron una clase con Reward la semana pasada, ¿no? ¿O no? Me imagino que él tocó este punto que es la diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte, que es un poco, no es todo lo mismo, pero un poco nos habla en una línea continua del tema actividad física en distintos aspectos, en lo cual una cosa es realizar actividad física, tener una vida activa, que significa que subo al segundo piso por la escalera y no me tomo el ascensor, me voy caminando a mi casa o me voy en bicicleta. Eso es una vida activa que es distinto al ejercicio, que es una actividad física programada, regular, con el objetivo de mejorar una performance física, cualquiera sea, ser más fuerte, más veloz o lo que sea. Distinto es el ejercicio que tiene como finalidad eh, hacer algún deporte, que el deporte implica la competitividad, digamos, implica la competencia, pero a la vez el deporte puede ser recreativo, el futbolista de fin de semana, o puede ser un deporte competitivo o ser un deportista de élite. Y esto está en las guías diferenciado, que es un poquito arbitrario, pero en definitiva el deportista de élite es aquel que ejercita más de 10 horas por semana, el competitivo el que ejercita entre 6 y 10 horas por semana, y el recreativo es el que ejercita 4 a 6 horas por semana. Y de alguna manera nos está mostrando la intensidad del ejercicio. Sabemos que tanto el tipo como la intensidad del ejercicio va a definir la presencia o no de remodelación cardíaca. Pero con Santiago Riguar hicimos un metaanálisis hace pocos años en el cual evaluamos remodelación de la aurícula izquierda en una población eh, de personas que hacían ejercicio con fines de salud, que puede ser rehabilitación cardiovascular, rehabilitación neurológica o ejercicio eh, para la salud, y población de deporte recreativo, y encontramos que en forma estadísticamente significativa aquellos que realizaban un deporte, un ejercicio o deporte recreativo presentaban un remodelado de la aurícula izquierda, una aurícula izquierda más grande en comparación con los controles sedentarios. Y bueno, entonces cuando nosotros evaluamos a un deportista, nos encontramos, habrán visto que el electrocardiograma es una herramienta fundamental en el screening diagnóstico, y este remodelado anatómico y funcional está atado a algunos cambios en el electrocardiograma que son considerados normales, como el aumento de los voltajes, el bloqueo incompleto de rama izquierda, la repolarización precoz, la elevación del ST seguida de la inversión de la onda T de B1 a B4 en deportistas de raza negra, la inversión de la onda ET de B1 a B3 en menores de 16 años, esto es el patrón juvenil también, la presencia de bradicardia sinusal, la presencia de extrasistolía supraventricular o de la unión, el bloqueo AB de primer grado y el bloqueo de segundo grado tipo 1, ¿verdad? Estos son hallazgos normales, no nos tiene que inquietar para nada, y obviamente dependen estamos hablando de deportistas competitivos, por lo menos. Estos hallazgos nada, son habituales, y el deportista no requeriría ninguna valoración adicional. Sin embargo, hay algunos hallazgos que son francamente patológicos, que como son las T invertidas,
sobre todo cuando son difusas y profundas, la depresión del segmento ST, la presencia de ondas Q patológicas, el bloqueo completo de rama izquierda, los QRS muy anchos, mayor de 140, la presencia de onda epsilon, la presencia de preexcitación ventricular, el QT prolongado, el patrón de Brugada tipo 1, la, la bradicardia sinusal muy importante, con menos de 30 ciclos por minuto, un bloqueo B de primer grado con un PR extremadamente largo, mayor de 400, el bloqueo de segundo grado tipo 2 o el bloqueo completo, AB completo, la presencia de extrasístoles frecuentes y la presencia de taquiarritmias auriculares y ventriculares. El hallazgo de esto debe motivar la profundización de la valoración del deportista. Y hay algunos hallazgos que son border, que sobre todo cuando encontramos más de uno, nos deben motivar a una mayor evaluación, en el que les destaco la desviación de la eje izquierda, la auriculomegalia izquierda, la desviación del eje a derecha, la auriculomegalia derecha y el bloqueo completo de la rama derecha. Entonces les traje un paciente mío, 49 años, un varón asintomático, es salvavidas, trabaja de salvavidas y además compite en triatlón. Y este es el hallazgo en el electrocardiograma. ¿Qué ven? Vamos a sacar esto. ¿Nadie se anima? Lo que se observa es que tiene una bradicardia sinusal de aproximadamente 50 ciclos por minuto, la P y PR son normales, tiene un bloqueo completo de rama derecha, el QRS mide un poquito más de 120 milisegundos, y la repolarización no me llama, no me llama mucho la atención. Así que es un electrocardiograma compatible con un corazón de deportista, en el cual encontré un hallazgo que sería border en forma aislada, que es la presencia de bloqueo completo de rama derecha. ¿Sí? Este es otro paciente, 29 años, varón, caucásico, juega al fútbol. Y este es su electrocardiograma. ¿Qué diagnóstico harían? Ahí está. Lo primero lo que más llama la atención es la presencia de una repolarización precoz, que también sería un hallazgo normal en este caso. Este es un paciente de 26. Sí. La repolarización precoz, no importa dónde, cara inferior o precordiales, es normal. Es habitual en los deportistas, estamos hablando. Sí, claro. Sí. Es en cara inferior. Sí. 26 años, varón, raza negra, jugador de básquetbol. Saben que el básquetbol remodelan mucho los basquetbolistas, porque hacen tienen mucho cosa como de fuerza, como que hacen como picaditas, ¿no? No es aeróbico de resistencia y es como un entrenamiento mucho de fuerza. Bueno, y porque llama la atención. Primero, altísimos voltajes, es cierto, tiene 26 años, es verdad, pero llama la atención los voltajes y una repolarización que uno diría francamente patológica con sobreelevación del ST y T invertidas, pero recuerden, este es un hallazgo normal en los deportistas de raza negra, ¿sí?
tengo una pregunta. Sí. Si es más de dos derivaciones contiguas invertidas, no es Sí. que te debas sospechar. Sí, pero lo que les estoy mostrando es que eso depende de la raza y de otras cosas. En este caso sabemos que los deportistas de raza negra tienen este patrón y es normal. Y menores de 16 hasta B3, ¿no? Sí, eso lo habíamos visto acá, ¿no? Epa. Que la inversión de la onda T de 1 a B3 en menores de 16 años. Pero si bien lo que estuvimos viendo, que según el deporte hay distinto remodelado cardíaco y que no todos tenemos el mismo remodelado, cuando nosotros evaluamos un deportista que tiene cavidades dilatadas, se nos plantea el problema de si tiene una miocardiopatía dilatada o si tiene un corazón de deportista. Entonces lo que nos preguntamos ¿es que el remodelado de este paciente, de este deportista, es demasiado? O sea, ¿está justificado por el deporte que hace? Y si lo hacemos, lo que decíamos, y si lo hacemos parar y vemos si revierte con el desentrenamiento. Bueno, si es un futbolista profesional nos mata, ¿no? Primero, porque se pierde la temporada, el contrato y la no sé qué, y no hay lugar. En caso que tenga además todo el remodelado es por esta es otra pregunta interesante. Todo el remodelado que vemos es por hipertrofia, en este caso hipertrofia excéntrica estoy hablando, ¿no? O sea, ¿es por aumento de la masa miocárdica o es que tiene algo que lo está infiltrando y nos está dando un aumento de la masa? Y por último, ¿es posible la superposición, el solapamiento entre el corazón de deportista y la presencia de una miocardiopatía? Uno diría que sí, así en forma intuitiva. Y bueno, la manera que tenemos para resolver este dilema tenemos, aparte de la anamnesis y el examen físico, que son muy importantes, sobre todo la historia familiar, tenemos el electrocardiograma, que del electrocardiograma les voy a destacar la presencia de T profundas como cosa que les quede en la cabeza, la presencia de unas T profundas y difusas como elemento patológico. En el ecocardiograma, como habíamos visto, la presencia de un septum interventricular mayor a 13 milímetros. Si avanzamos al estudio de resonancia magnética, sabemos que hay patrones, sobre todo de realce tardío, que son característicos de determinadas patologías genéticas, infiltrativas o de otra causa. Y finalmente tenemos últimamente el estudio genético que nos puede ser de muchísima utilidad. Pero no es tan fácil cuando hablamos de miocardiopatía dilatada y la queremos diferenciar de la cardiopatía dilatada, porque en este trabajo que se estudiaron en el 2004, 500 ciclistas del Tour de France, y se encontró que más del 50% tenían una dilatación inusual del ventrículo izquierdo, o sea, más de la mitad tenían ventrículo izquierdo dilatado. Y además, 11% tenían, además de la dilatación inusual del ventrículo izquierdo, tenían una FEBI disminuida, que sería este grupo de acá, ¿no? Que es este grupo de acá, ¿no? Que están con ventrículos izquierdos mayores de 60 milímetros, muy dilatados, y fracción de eyección disminuida. Entonces, ¿estos qué son? Son pacientes que son deportistas que tienen determinadas características personales o que entrenan más que los otros y remodelaron más, o tienen una miocardiopatía dilatada que a pesar de tenerla les ha permitido hacer el deporte. Y bueno, eso era en el 2004, en el 2024 un poquito más vamos aprendiendo y sabemos que los deportistas de alta resistencia, en este estudio de 283 deportistas de resistencia, ¿no? Triatlón, ciclismo, remo, esquí, corredores de más de 1500 metros y nadadores de más de 400 metros, encontraron
que hay una prevalencia interesante e importante de deportistas que tienen disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y de la fracción de eyección del ventrículo derecho, y que además más de la mitad de los deportistas tienen el strain, a pesar de pronto tienen la FEBI normal, pero tienen el strain longitudinal del BI disminuido. Disminuido es más de menos 18, ¿no? Recuerden que el strain es un valor negativo. Cuanto más negativo es, más normal, nos expresa contractilidad. Y más de la mitad de los deportistas tenían un strain disminuido. Y bueno, lo que hicieron en este trabajo fue hacer un paneo genético y compararon con una población de control, una población de atletas que tenían la fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal con otro que la tenía disminuida, con una población de pacientes con miocardiopatía dilatada, y encontraron que aquellos deportistas que tenían fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida, tenían un paneo genético no diferente a los pacientes con miocardiopatía dilatada. Y sí era diferente a los otros grupos, o sea, a los atletas que no tenían fracción de eyección disminuida y a los controles normales, ¿sí? O sea que no le cae la fracción de eyección a quien quiere, sino a quien puede. Un poquito el concepto es ese. Porque no es cierto que el corazón de deportista tiene FEBI y strain longitudinal del ventrículo izquierdo normal. Ese concepto tampoco es cierto, porque antes se decía, bueno, si yo veo un corazón que está dilatado, estoy evaluando a un joven y veo que el corazón está dilatado y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es normal y el strain es normal, yo digo, entonces es un corazón de deportista y no me preocupo. Pero en realidad eso tampoco es cierto, porque los deportistas tienen en un porcentaje importante disminución de la FEBI, leve, pero disminución de la FEBI al fin, y disminución del strain. Esto va atado a lo que yo les decía al principio, de que el corazón de deportista está en una situación de eficiencia energética en el cual se ahorra todo en condiciones basales para poder dar todo cuando es exigido. Tampoco es fácil cuando hablamos de miocardiopatía ritmógena, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, y la comparamos con el corazón de deportista, porque sobre todo cuando evaluamos por ecografía, vemos que la fracción de acortamiento, de achicamiento del área del ventrículo derecho, en una población en la que se comparan atletas que son en azul y pacientes con miocardiopatía ritmógena, que son los que están en naranja, hay un solapamiento interesante de ambas patologías. Esto, cuando nosotros lo estudiamos por resonancia magnética, que sabemos que es el gold estándar para evaluar volumen y función, sobre todo del ventrículo derecho, este solapamiento se hace menos evidente, ¿verdad? Y está el tema del corazón de deportista y la coronariopatía, y lo que se conoce como la paradoja del deportista varón, porque si bien nosotros sabemos que la práctica de deporte disminuye los eventos cardiovasculares hasta en un 11% menos, sin embargo, en esta población de 284 varones deportistas con una edad media de 55 años, se encontró que cuando se relacionaba la intensidad del entrenamiento que hacían, esto es METs por minuto por semana, o sea, esto es la cantidad de esfuerzo físico que hacían por semana. Se encontró que los que hacían el deporte más intenso, con más de 2000 METs por minuto por semana, tenían una calcificación coronaria por el score de calcio muy superior
con respecto a los otros que tenían menor intensidad de entrenamiento. ¿Sí? Y nosotros, por otro lado, sabemos que la calcificación coronaria, cuanto más extensa es un marcador de ateromatosis, es un marcador también de la presencia de ateromatosis obstructiva y es un marcador de riesgo cardiovascular. Pero acá está obviamente que la paradoja, y es lo que se llama, al ejercicio se le conoce como el efecto estatina, que es lo mismo que pasa con las personas que toman estatinas, que tienen un aumento de la calcificación coronaria, pese a que tienen una disminución del riesgo cardiovascular. Este sería una situación similar. Y cuando hablamos de arritmia, nos preguntamos si el deporte es arritmógeno o arritmogénico. Y bueno, la realidad es que la práctica de ejercicio leve o moderado ha demostrado disminuir la incidencia de fibrilación auricular, y esto lo sabemos. Pero el deporte intenso aumenta la incidencia de fibrilación auricular, con lo cual se muestra esta curva en U, en el cual desde el que no hace nada al que hace actividad o ejercicio moderado y el que lo hace de alta intensidad, que muestra un aumento del riesgo de fibrilación auricular. Porque hay elementos que son proarrítmicos y que lo vemos relacionado con el deporte intenso. No lo vemos, como ya les digo, cuando es moderado o leve, y que es la presencia de un remodelado importante de cavidades, el efecto proinflamatorio, porque en realidad el ejercicio lo que tiene es un efecto antiinflamatorio. Pero cuando se realiza en forma intensa, en este sentido cambia y tiene efecto proinflamatorio. Y tan es así que nosotros cuando estudiamos deportistas de élite con resonancia, vemos edema miocárdico como elemento de inflamación y vemos fibrosis intersticial como elemento de riesgo arrítmico. Ya sabemos que la fibrosis se asocia al riesgo arrítmico. Y por otro lado, la presencia del tono vagal aumentado, que también puede relacionarse con algunos tipos de arritmia. Y bueno, vieron que hasta ahora prácticamente todos los trabajos que le mostré eran de deportistas varones, ¿no? Porque la realidad es que si bien esta es la relación que hay de mujeres en la cardiología general, cuando vamos a la investigación siempre el porcentaje, las mujeres están subrepresentadas. Y esto también pasa en la cardiología deportiva. Pero además sabemos que las mujeres presentan mucho menos remodelado que los varones, y les había comentado que tienen una capacidad de mejorar la función diastólica en forma más rápida y más marcada que los varones también. Y en el electrocardiograma es más probable que se presenten con voltajes bajos, es más probable la presencia de ondas T invertidas de B1 a B3, es un hallazgo habitual en las mujeres. Y bueno, y en realidad tenemos muchas más dudas que certezas, porque los parámetros que utilizamos para evaluar masa, cavidades, grosor, habitualmente no los indexamos a la superficie corporal, que es menor. Entonces capaz que si indexamos, capaz que esto que les estoy diciendo no es tan cierto. Y bueno, y no se sabe cuáles son los mecanismos involucrados por el cual estaríamos evidenciando en las mujeres deportistas un menor riesgo de muerte súbita, de eventos coronarios y de fibrilación auricular en comparación con similar deporte en los varones. La realidad es que eso no lo sabemos. Y el screening en cardiología deportiva es muy importante porque nos permite hacer un diagnóstico precoz de cardiopatía, nos permite actuar en caso necesario, y además bueno, tiene implicancias públicas, ¿no? Tan es así que en el 2017, por un decreto del Ministerio de Salud Pública, se decretó
un screening obligatorio para deportistas federados, dividido entre si son de 12 a 19, o sea, no es para niños deportistas, ¿no? Adolescentes y adultos de 12 a 19 años o mayores de 20 años. Y lo que está con asterisco es lo que es obligatorio. Y lo que sí, en ese screening predeportivo, lo que es obligatorio es la anamnesis y el examen físico. De la anamnesis, ¿qué nos importa? Los síntomas, por supuesto, y la historia familiar, que es muy importante. La historia familiar de muerte súbita o de cardiopatía. Y del examen físico, fundamentalmente la presencia de soplos no con características de soplos funcionales, ¿no? Con características de soplos orgánicos. Les digo esto porque en los jóvenes es muy habitual y en general estamos hablando de una población joven, el hallazgo de soplos funcionales. Entonces, en los menores de 19 años se aconseja el ecocardiograma, no es obligatorio, se aconseja en aquellos que se encuentra un soplo con características orgánicas que tienen síntomas o electrocardiogramas patológicos con los hallazgos anormales que vimos anteriormente. La ergometría, el principal interés que puede tener en esta población es la de aparición de arritmias al esfuerzo, ¿verdad? Y los exámenes de laboratorio, que no son obligatorios, orientados si hay alguna situación específica que lo requiera. En los mayores de 20 años, la anamnesis y el examen físico igual, el electrocardiograma igual, el ecocardiograma es obligatorio en estos deportistas, y se aconseja repetir cada 4 años, entendiendo que puede haber un cambio fenotípico seriado, ¿verdad? Así que repetirlo cada 4 años. La ergometría es obligatoria en los mayores de 35 años y también las rutinas, exámenes básicos de laboratorio. Esto es importante porque les puede tocar en la consulta evaluar o hacer un screening deportivo, ¿verdad? Bueno, y este es un caso de 31 años, varón caucásico, es árbitro de fútbol y tienen este hallazgo en el electrocardiograma. ¿Es normal? Los árbitros corren y corren, ¿no? Sí, ¿qué es lo que más llama la atención? Exactamente, esto es un electrocardiograma francamente patológico por la Steinberg, sí. Y también tiene QRS voltajes altísimos, ¿no? 38 años, varón asintomático, boxeador. Tiene un Brugada tipo 1, hallazgo patológico, no tiene nada que ver con el deporte, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuáles son las controversias que nos encontramos en cardiología deportiva? Y bueno, la cuestión es, ¿dónde están los límites para el intervencionismo? Si son los mismos, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente con una insuficiencia aórtica o una insuficiencia mitral severa y tiene una cardiopatía dilatada. Está asintomático. Hace su deporte y con alta exigencia, sin síntomas. Ustedes saben que por las guías tenemos los límites, ¿no? Sobre todo de diámetros sistólicos y de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, en el cual se nos aconseja la intervención para cambiar la curva de la historia natural de la enfermedad. Bueno, esos límites es el mismo para el deportista con su corazón remodelado que para una población general. No lo sabemos. Con respecto al deportista y la presencia de fibrilación auricular, un poquito lo mismo. Hasta ahora sabemos que las presencias de grandes aurículas es un marcador de mal pronóstico, digamos, si estamos pensando en ablación de la fibrilación auricular. Digo hasta ahora porque cada vez ese límite se está moviendo bastante. Pero bueno, pero sabemos que todos los que hacen ejercicio, inclusive el que los hacen en forma no competitiva, tienen la aurícula izquierda más grande, lo que no quiere decir que se tenga la aurícula izquierda grande, sino que es más grande que la población general. Bueno, pero es un poco lo mismo, si tendríamos que tomar el mismo límite. La decisión de detener el deporte para evaluar regresión es todo un tema. Es todo un tema porque tiene connotaciones psicológicas, económicas, de que puede quedar
por fuera del deporte directamente. Uno para un deportista de élite en 2 meses y se queda fuera de la competencia de su año. Y además, la ausencia de regresión tampoco no sirve mucho para diferenciar una cosa que la otra. Y lo otro es cuando prohibir el deporte. Y lo puse entre comillas, porque en realidad nosotros no prohibimos nada, lo que hacemos es aconsejamos o desaconsejamos, pero bueno, cuando de aconsejar no continuar con la práctica deportiva es realmente controversial. Y bueno, para terminar, el corazón deportista es una adaptación fisiológica, pero es también individual a un deporte específico. El riesgo cardiovascular los debemos analizar individualmente. Tenemos herramientas diagnósticas que nos permiten diferenciar el corazón deportista de las miocardiopatías. Sabemos que no todos los hallazgos distintos a los habituales son graves, pero a la vez un mismo hallazgo puede tener distinta implicancia según el deporte y la persona de la cual estamos asistiendo. Es muy importante tener un protocolo lógico de cribado de cardiopatía y al cual nos atemos, digamos, y que una sola instancia de evaluación puede no ser suficiente porque, como vimos en los niños, el fenotipo les cambió en 5 meses. Así que esto también es importante, ¿no? La importancia de las valoraciones seriadas. Y les traje una última pregunta. ¿Deportista se nace o se hace? Se lo llevan para pensar. Bueno.